Eh, bueno, dado que la ayudantía se grabó mal, tuve problemas con el audio, voy a hacer una sesión asincrónica. Voy a grabar el video de la ayudantía, la anterior, la que correspondía al día de hoy, día lunes 29 de marzo, se hizo de forma sincrónica. Sin embargo, como dije, no se pudo grabar bien el audio y sentí que era mejor eh, grabar una de nuevo, porque se escuchaba muy mal y quienes se conectasen a ver esta ayudantía se iban a sentir muy incómodos con un sonido de fondo que tenía el audio. Eh, Voy a pedir disculpas porque a esta ayudantía correspondía hacerla a las 12:20 y yo me conecté más tarde. Esto debido a que tuve problemas de conexión. Específicamente tuve un apagón de luz en mi casa y aunque el computador tenía energía para funcionar, el router se apagó, con lo cual no me pude conectar a internet. Voy a comenzar con la ayudantía. Eh, Primero, esta ayudantía se trata de diferenciabilidad, o lo que podríamos decir que es lo mismo, condiciones sobre derivadas dentro de las funciones. Y una pequeña introducción, ¿cierto?, a lo que es la diferenciabilidad. Esto ustedes ya lo vieron, por lo tanto va a funcionar como un repaso. Como siempre, las ayudantías tienen una parte escrita que tiene que ver con apuntes para que puedan guardar en su computador y tener si es que quieren estudiar. En cualquier caso, ustedes tienen sus propios apuntes, los que sube la profesora. Yo simplemente hago los correspondientes a la ayudantía para que tengan distintas opciones. Lo primero que vamos a empezar a ver cuando hablemos de derivada es entender que la derivada es respecto a a algo. Ya cuando estábamos en cálculo 2, en cálculo 1, ¿cierto? Y derivábamos, nosotros derivábamos respecto a una variable X. No se le daba mucha importancia en aquel entonces porque de manera tácita lo hacíamos, pero ciertamente la derivada era con respecto a una variable en específica, derivada con respecto a X. Sin embargo, ahora tenemos que darle más importancia, porque como vengo diciendo, ¿cierto? Como dije, la derivada ahora va a ser con respecto a una dirección. Se va a definir la derivada como esta definición que está acá, ya como este límite. Y este límite no es otra cosa que extrapolar la definición que teníamos en R2 de la derivada. La derivada, esta de acá, se va a llamar derivada direccional o derivada en dirección de v. Y va a tener esta expresión de aquí, d sub b de f. Si bien esta no es la expresión que ustedes manejan en el curso, ¿cierto? La que ocupa la profesora, al menos la que está en el apunte, perdón, es una definición que se puede encontrar en la literatura. Por ejemplo, en Wikipedia se encuentra así. Cuando Julio Profe, si ustedes revisan videos de Julio Profe también ocupa esta notación de derivada direccional, etcétera. ¿Ya? Yo les coloco otras definiciones para que si ustedes llegasen a querer hacer estos ejercicios o querer estudiar por su cuenta, no se extrañen cuando vean estas definiciones, ¿cierto? Porque las ayudantías están pensadas para que yo les explique. Eh, Cosas relevantes. Hay que tener cuidado de no confundir esta D, que es el dominio de la función, con esta D de acá, ¿ya? Son la misma D, se ven iguales, pero no es la misma. Esta D no es solamente esta D, es toda esta cuestión, toda esta notación junta. Ya, en cambio aquí solamente es una D, que se hace referencia a lo mismo. Voy a continuar un poco. Bueno, la observación es una cuestión relativamente importante. Tenemos que recordar, ¿cierto?, que la diferenciabilidad es similar a la continuidad. Es decir, que hablamos de diferenciabilidad no en una función per se, sino que hablamos de diferenciabilidad en un punto. Ya esta es una cualidad puntual que puede llegar a tener una función. Y vamos a decir entonces que una función es diferenciable en su dominio y es diferenciable en cada uno de sus puntos. Recién ahí una función la vamos a llamar diferenciable, pero la diferenciabilidad es una cuestión puntual, la derivabilidad, por decirlo así. Ahora
Además de eso, vamos a ver un caso particular de derivada direccional. Aún no vamos a ver ejemplos, vamos a ver un poquito más adelante, pero primero vamos a ver una cuestión que es la derivada parcial, ¿ya? La derivada parcial es la idea de derivada direccional, pero con respecto a uno de los ejes ordenados, o uno de los vectores de la base canónica específicamente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de la base canónica? Que, por ejemplo, si estamos en R3, estamos en el espacio, ¿cierto? En X, Y, Z, X y Z, si estamos en el espacio, van a ser derivadas en esta dirección, en X, derivadas en esta dirección, en Y, o derivadas en Z. Si estamos en más dimensiones, van a ser con respecto a esas dimensiones extras, que no las podemos graficar, ¿cierto? Porque no podemos entender geométricamente el resto de las dimensiones. Eso es, ¿ya? Cualidades que tiene la derivada parcial con respecto a una componente es que se calcula de tal forma en que el resto de las componentes se asumen constantes y solamente se deriva respecto a una de las componentes, ¿ya? Bueno, aquí está la definición, ¿cierto? Para que la lean si lo requieren, pero la verdad es que de la definición a la práctica hay una diferencia notable que la vamos a ver a continuación. Bueno, y teniendo en cuenta que existe la derivada parcial de una función, podemos construir un vector que por coordenadas tenga la derivada parcial de cada coordenada de una función. A este vector se le va a llamar vector gradiente. Y como, bueno, les vengo diciendo, ¿cierto? Se va a calcular como las derivadas parciales de las respectivas coordenadas en su respectiva posición. Este vector gradiente va a ser sumamente útil y muy utilizado durante el curso de cálculo 3. Así que quédense con él porque lo vamos a ocupar bastante. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cuándo y cómo calcular una derivada, perdón, un vector gradiente. En específico, también vamos a ver calcular una derivada parcial, ¿ya? Porque, bueno, el vector gradiente requiere que calculemos derivadas parciales. El ejemplo nos dice, calcular el gradiente de f con o cuando f es esta función, ¿ya? La función x al cuadrado más y al cuadrado. Recordemos que esta función de acá es una superficie y en específico es una superficie cuadrática y en específico es un paraboloide, ¿ya? Si no saben qué es un paraboloide, les recuerdo que está yo subí al aula un material de GeoGebra donde aparece y además tienen los apuntes de superficies cuadráticas dentro de la primera unidad. Bueno, calculemos lo que se nos pide. Vamos a derivar parcialmente ambas coordenadas. Primero con respecto a x y luego con respecto a y. Perdón, no ambas coordenadas, la función. La derivada parcial con respecto a x de esta expresión lo que va a hacer es asumir y constante. Y como la derivada de una constante es 0, esto se me va a eliminar. Y derivamos con respecto a x. La derivada con respecto a x de la función x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, colocamos nuestra derivada aquí, 2x. Y ahora hacemos lo mismo, ¿cierto? Con respecto a la derivada y, perdón, a la variable y. Simplificamos, esto se elimina, más que se simplifica, se anula, porque no depende de x, se considera constante para la derivada parcial, y lo que nos queda, que es x al cuadrado, se deriva. Y la derivada de esto no es otra cosa que 2y. Si nos pidiesen derivar el gradiente de esta función en un punto, por ejemplo, si nos pidiesen determinar el gradiente de esta función en el punto p igual a 1,-1, lo que tendríamos que hacer es al final de este ejercicio calcular, o sea, reemplazar el 2, el, reemplazar x es por x e y es por y. Es decir, si nos pidiesen calcular en el punto 1,-1, tendríamos que el resultado final sería 2,-2. Sería el gradiente de la función en ese punto. Continuamos. Bueno, continuando, vamos a ver ahora
una de las propiedades que tiene el gradiente. Les dije que el gradiente era muy importante, y una de las importancias que tiene es que va a ser una herramienta muy útil y sencilla para calcular las derivadas direccionales de una función en una dirección v, puesto que lo vamos a calcular con esta fórmula, que es, como bien está especificado aquí, el producto punto entre el vector gradiente y el vector dirección de la derivada direccional que estamos calculando. Hay algo que no noté aquí y que es importante destacar, es que para que esta fórmula sea cierta, el vector b tiene que ser unitario. Ya, entonces aquí arriba le vamos a agregar como condición vector b unitario. Sin embargo, y si no es unitario, vamos a tener que arreglar esta fórmula. ¿Cómo la vamos a arreglar? Vamos a tomar el vector b, ¿cierto? Y lo vamos a dividir por su módulo, por el módulo de b. Es decir, la fórmula nos quedaría así, si es que el vector no es unitario. De lo contrario, ocupamos la fórmula tal cual como está. Aclarado esto, vamos a continuar, y no es solamente que el gradiente tenga esa propiedad, tiene otras propiedades más. El gradiente es un operador lineal. Eso quiere decir que la suma la separa y además saca el producto afuera. Y tiene todo el sentido del mundo que tenga estas propiedades, porque el gradiente es una derivada, y la derivada hace lo mismo. La derivada separa la suma y saca las constantes fuera de la derivada. Porque, bueno, el gradiente está hecho por derivadas. Además, el gradiente es un vector normal al conjunto de nivel C de una función f. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tenemos una función, por ejemplo, una función en R2, su conjunto de nivel sería una, ¿cómo se llama? Una curva, no sé. Sí, sería una curva de nivel. Perdónenme que me confundiera. Si tenemos una función en R2, ¿cierto? Tendríamos una curva de nivel. Ya, por ejemplo, una circunferencia. La función f de x, y igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Si nosotros sacamos una superficie de nivel C, por ejemplo, igual a 1, tendríamos la circunferencia unitaria. Y el vector gradiente sería ortogonal o normal a esa circunferencia unitaria. ¿Ya? Y lo mismo se extrapola a más dimensiones. Siempre va a ser ortogonal o normal a la superficie. Y además de esto, tenemos que la derivada direccional de f en d toma su valor máximo en la dirección y sentido del gradiente y su valor mínimo en la dirección y sentido del inverso del gradiente. Esto es útil cuando nos pidan justamente determinar una derivada direccional máxima o una derivada direccional mínima. Bueno, vamos a ver problemas ahora. Estos problemas son un poco más complejos de lo que veníamos tratando, pero está bien para darle un poco más al cobo, como le dicen, para pensar un poquito más. Vamos a partir con el primer problema, ¿cierto? De arriba hacia abajo, y nos piden determinar una derivada direccional. Ya, esto es lo importante, esto es lo que nos pide el problema. ¿De qué? De esta función que está acá, f, en un punto. Ya específicamente nos están pidiendo determinarla en un punto, y algo que necesitamos para una derivada direccional es la dirección. Entonces aquí nos están dando en esta dirección, en la dirección en que el eje x0 forma un ángulo de 60 grados. ¿Ya? Entonces, recapitulemos. Sabemos que la derivada direccional con dirección b de una función f se calcula, o la vamos a calcular, como el producto punto entre el gradiente de la función y ese vector direccional. Y además, a ese vector direccional le vamos a pedir la condición de que sea unitario. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el vector gradiente y el vector direccional, o director.
director no se le suele decir mucho. Ah, y bueno, el punto, porque la vamos a calcular en un punto. Pero el punto ya lo tenemos. Así que vamos a determinar primeramente el gradiente de la función. Ok, el gradiente de la función, por cierto, este triángulo dado vuelta se llama nabla, es la letra griega nabla, no es un delta dado vuelta. ¿Ya? Bueno, como iba diciendo, vamos a determinar el gradiente de la función. El gradiente de la función va a ser 2x menos 2y, coma, determinamos, bueno, esto la constante la ignoramos, eh, menos 2x más 4y. Ese es el vector gradiente, pero lo estamos calculando en este punto, en A. Por lo tanto, vamos a calcular el vector gradiente de f en A. Y como ya tenemos la expresión, simplemente vamos a cambiar los puntos. Nos va a quedar 2x, no, perdón, 2 por 1 menos 2 por 2, coma, menos 2 por 1 más 4 por 2. Por lo tanto, el gradiente va a ser menos 2, coma, 6. Menos 2,6. Sí, sí, es correcto. Ok, me estaba comprobando si era correcto. Muy bien, tenemos el gradiente. Este es el gradiente de f en el punto A. Y ahora vamos a determinar el, eh, el vector dirección. Nos dice que el vector dirección es el que con el eje x0 forma un ángulo de 60 grados. Entonces, ¿cuál es ese vector que es unitario y que con el eje 0 forma un ángulo de 60 grados? Bueno, si nos vamos a un plano XY, ¿cierto? El eje X0 vendría siendo el eje X, básicamente. 0X dice ahí en todo caso. Y bueno, este sería el eje Y, 0Y. Ahora, ¿cuál es ese ángulo que forma un ángulo? O sea, ¿cuál es ese vector? Bueno, primero que todo, recordemos que 60 grados es lo mismo que pi tercios en radianes. O sea, 60 grados equivale a pi tercios en radianes. Es decir, que este ángulo, que este vector director, ¿cierto?, va a elevarse con respecto al eje de las coordenadas, de las abscisas, de hecho, en pi tercios. ¿Ya? Y además sabemos que tiene un módulo de 1. Entonces tenemos que encontrar esto de aquí, que va a ser su coordenada en y tenemos que encontrar esta coordenada en x. ¿Ya? Recordemos que x en coordenadas polares se escribe como r por coseno de x, o sea, coseno del ángulo, θ. Y y se escribe como r por coseno del ángulo. ¿Ya? Esto en coordenadas polares. Y aquí tenemos todo lo que necesitamos en coordenadas polares. Puesto que tenemos θ lo determinamos o lo definimos como pi tercios, ya por esta información de acá, la de ahí. Y como necesitamos un vector unitario, r tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, con estas fórmulas vamos a calcular cuánto vale esta de acá abajo era seno. Perdónenme aquí, esto es seno, no coseno, seno. Bueno, vamos a calcular entonces cuánto vale x y cuánto vale y. Por lo tanto, x va a quedar como 1 por el coseno de pi tercios, que eso es un medio. Y y es 1 por el seno de pi tercios, que eso es raíz de 3 medios.
tenemos todo lo que necesitamos. Así que ahora con rojito acá voy a determinar lo que nos están pidiendo. Tenemos que calcular el producto punto de menos 2,6 punto 1/2, raíz de 3 medios. Entonces, esto lo voy a seguir determinando acá, en honor al espacio. Nos va a quedar menos 1 más 3 raíz de 3. Y este de acá, este resultado de acá, es lo que se nos estaba pidiendo. Finalmente, este es el resultado. Aquí calculé directamente, ¿cierto? Porque lo que hice fue tomar el 2 y multiplicarlo por 1/2. Y 2 por 1/2 es 1, pero como tiene signo negativo me da menos 1. Y luego tomé 6, lo multipliqué por raíz de 3 medios. Y eso, al simplificar el 2 con el 6, me da 3 por raíz de 3. Voy a cerciorarme de que ningún paso esté mal. Y luego de eso vamos a continuar con el ejercicio, con los ejercicios. Sí, los pasos están bien. Continuaremos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio es probablemente el más difícil de todos. Bueno, vamos a leer el ejercicio. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide, entre todas las rectas tangentes, la que tenga mayor pendiente. Entonces, lo que nos está pidiendo el ejercicio es una recta en específico. Bueno, recordemos que una recta L se define como un lambda multiplicado, un escalar lambda multiplicado por un vector B, director o pendiente, más un punto, en este caso A, están dando el punto A. Así se define una recta. Recordar que este multiplicador lambda es un número real. Y de esta manera obtenemos la recta. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre acá? ¿Qué es lo que entonces tenemos que determinar? Bueno, tenemos que determinar B. ¿Cuál B? El B que haga que esta recta sea la que tenga mayor pendiente. Entonces vamos a empezar a analizar un poco la situación. Y para analizarla nos vamos a mover a GeoGebra. Ya, estamos en GeoGebra. Primero vamos a graficar la superficie. ¿Ya? La superficie es esta. Y vamos al tiro a colocar el punto que estamos buscando. El punto es este de acá. Ese, que bueno, que no se ve bien, así que vamos a tirar un poco eso más atrás. No, mucho más atrás. Ahí está bien. El punto está en la superficie. En este punto es donde vamos a determinar todo. Ahora, démonos cuenta de algo. La función f era la siguiente. X, y igual a x al cuadrado más 4y al cuadrado. Bueno, pues podemos hacer un par de arreglos. Podemos decir, lo voy a escribir por acá, que f de x, y sea igual a z, y bajo esta definición reescribir esto como z igual a x al cuadrado más y más 4y al cuadrado, y luego escribir esto de la siguiente manera: 0 igual a x al cuadrado más 4y al cuadrado menos z. Y teniendo esto en cuenta, podemos definir la función g. La función g en 3 variables, en x, y, z.
y la definimos tal como está escrito esto de acá. X al cuadrado más 4y al cuadrado menos z. Notemos que esta función va de R3, notemos que G va de R3 a R, por lo tanto tendría una gráfica en el hiperespacio, en R4, mientras que F va de R2 a R. Por lo tanto, como bien estamos viendo, su gráfica es en el espacio normal. G, su gráfica es en el hiperespacio, por lo tanto no lo podemos graficar, y F tiene una gráfica en el espacio. El hiperespacio es R4, ya se denomina hiperespacio a R4. Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que particularmente la superficie de nivel S sub 0 de G es esta parábola de acá. ¿Por qué? Porque la superficie de nivel es cuando G es igual a 0. O sea, cuando esta expresión de acá se hace 0. ¿Ya? Entonces, la superficie de nivel de esta, como bien dije, de esta parábola, en 0, es la superficie de nivel de G. Por lo tanto, el vector gradiente de G va a ser perpendicular, ortogonal, a la superficie de nivel. ¿Ya? Es decir, vamos a tener lo siguiente. Bueno, primero vamos a determinar ese vector, ¿cierto? Para determinar el vector gradiente de G en el punto A, que recordemos que A está aquí, es el punto 2,1,8, vamos a calcularlo, ¿cierto? Nos va a dar esto de aquí, 2x, 8y, menos 1. Por lo tanto, evaluado en A, esto va a quedar como 2 por 2, 4, 8 por 1, 8, menos 1. El 8 quedó feo, lo voy a arreglar. Mejor. Menos 1. Ok, este es el vector gradiente y es el vector que está acá. Este vector está partiendo desde acá, desde el, ¿cómo se llama esto? Desde el origen, porque desde el origen parten los vectores. Sin embargo, con esta herramienta de acá, no, ¿dónde está? Equipotente origen, luego vector ya conocido. Ahí tenemos el vector. Y este es, de hecho, ortogonal a la superficie. Al ser ortogonal a la superficie, podemos, y esto es un conocimiento de geometría analítica, o bueno, de geometría en el espacio, definir un plano. Y ese plano va a tener todas las rectas tangentes que pasen por este punto, porque por este punto pasan infinitas rectas tangentes. ¿Ya? Pasa, las voy a dibujar. Voy a borrar todo y guardar aquí, voy a borrar todo y guardar el gradiente. Bueno, este vector de acá, que en todo caso lo tenemos, ¿ah? Es este vector de acá, así que lo vamos a borrar todo simplemente. Bueno, como iba diciendo, por esta recta, por este punto de acá pasan infinitas rectas. Pasa una recta por aquí, pasa otra recta por acá, pasa otra recta por acá, etcétera. Pasan infinitas rectas, tantas que forman un plano. Forman este plano de acá. No, este plano no. Forman este de acá. Tengo que arreglar un poco las cosas. Menos 2. 1. Ahí sí. Forman ese plano de ahí, que es tangente
a la superficie en ese lugar. ¿Ya? Y este plano tiene las infinitas rectas. Y este vector de acá, el vector A, es ortogonal a este plano. Ok, teniendo en cuenta que este plano tiene infinitas rectas, la que tenga mayor pendiente, que es la que estamos buscando, es la que respecto a este plano, supongamos que tenemos un eje coordenado. Voy a esconder este vector de acá porque ahora nos está molestando. Y este punto de acá también. Supongamos que tenemos un eje coordenado. Supongamos que este punto A de acá va a ser un nuevo origen. Y vamos a tener un, un eje coordenado, así como llamémoslo X', y un eje coordenado Y', que van a estar en el plano. ¿Ya? Respecto a este plano, ¿cierto? Van a pasar todas estas rectas. ¿Y cuál va a ser la que tenga mayor pendiente? Bueno, la que sea ortogonal o perpendicular a este plano. Esa va a ser la que tenga mayor pendiente. Entonces, ¿cómo determinamos esto? Bueno, pues para determinar esto, lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a determinar 3 vectores. El tercero va a ser el que nos va a servir. El primer vector es este, que bueno, que ya sabemos, este que está bajito, que es ortogonal al plano. Para verlo mejor, vamos a trabajar simplemente con el plano. Ya no vamos a trabajar con ese plano en específico que tenemos ahí. Vamos a trabajar con este plano, que es básicamente el mismo, solamente que está desplazado hacia el origen. Y vamos a, por un momento, eliminar el punto y la cuestión. Ahora vamos a trabajar con esto. Vamos a crear un vector, este vector que está acá, ortogonal a este plano. Vamos a crear otro vector ortogonal a este plano, o sea, uno que pertenezca al plano, uno que esté dentro del plano, y luego vamos a crear un vector ortogonal a estos dos. Al hacer ortogonal a estos dos vectores, va a estar apuntando directamente hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a determinar este vector de acá y vamos a determinar con estos dos este vector de acá, el que vaya hacia arriba. Y ese que vaya hacia arriba va a ser el vector B que estábamos buscando al principio, cuando teníamos la definición L igual a lambda, lambda por B más A. Recordemos que estábamos buscando ese B. Ese va a ser el vector que estamos buscando, perdón. ¿Y cómo vamos a obtener este B? Con un producto punto. Recordemos que el producto punto intuitivamente nos va a dar el vector que sea ortogonal o perpendicular a otros dos. Es decir, va a ser ortogonal a este vector y a este vector al mismo tiempo. Por eso es que necesitamos estos dos vectores. Y al ser ortogonal a estos dos vectores al mismo tiempo, lo que va a terminar haciendo es que el vector obligatoriamente tenga que pertenecer al plano. Porque todos los vectores ortogonales al vector normal de un plano van a pertenecer al mismo plano. Y también al mismo tiempo, al ser ortogonal a este, digamos que este es el vector normal, le vamos a poner n. Y este vector de acá va a ser el vector x'. Simplemente lo voy a llamar x'. Al ser ortogonal a n va a pertenecer al plano, y al ser ortogonal a x' va a ser el vector que va a funcionar como y'. Entonces, de esta manera vamos a obtener la recta que queremos, la recta con mayor pendiente. Entonces, primero para determinar y' necesitamos x'. Así que vamos a borrar todo de nuevo y vamos a empezar a determinar x'. ¿Cómo vamos a determinar x'? Bueno, pues fijémonos que este plano intersecta al plano x, y. Entonces, la intersección de planos sabemos que es una recta. En particular, si obtenemos la recta, estamos buscando la recta que se obtiene al intersectar ambos planos,
podemos determinar un vector de esta recta, al menos uno. Entonces, determinemos la recta. La recta se hace intersectando los planos. Bueno, el plano de acá ya tenemos su fórmula, está acá. ¿Cómo se obtiene? Bueno, se obtiene simplemente haciendo el producto punto entre el vector normal, ¿cierto?, del plano y un vector cualquiera de x, y, z. ¿Ok? Teniendo en su cuenta, tenemos que el plano 1, que es este de acá, el que está en celeste, que lo vamos a llamar π1, es 4x más 8y menos z igual a 0. Que es, bueno, que como les digo es lo mismo que el plano de acá, este plano aquí, π1. ¿Ya? Y el plano 2, que este es el plano de acá, el plano xy, va a ser z igual 0. Esa es la ecuación del plano 2. Ok, teniendo, perdón, no el plano 2, del plano xy. Este es el plano xy, el plano, lo que se ve en color plomo. Ok, teniendo esta información en cuenta, ¿cómo determinamos la intersección de objetos en matemáticas, de superficies en este caso? Creando un sistema de ecuaciones. Entonces esto de aquí ahora se transforma en un sistema de ecuaciones y tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Este ejercicio era bastante largo, bastante complicado, era el más difícil de todos. Resolvemos este sistema de ecuaciones. De la ecuación de abajo, la ecuación x, y, la ecuación 2, obtenemos que z es igual a 0, con lo cual lo reemplazamos en la ecuación 1. La ecuación 1 nos va a quedar de la siguiente forma: 4x igual a menos 8y. Y vamos a arreglar esto para que se parezca una recta de toda la vida. Por lo tanto nos va a quedar que y es igual a menos un medio, perdón, menos x medios. Listo, tenemos la ecuación de la recta, que es esta de, ¿dónde está? Acá. Si se fijan, es esta que está acá. Específicamente esa que está ahí. Voy a correr esto para que se fijen que es justamente esa. Y que podemos ver que es ortogonal a el vector normal que está ahí. El vector que aquí en el GeoGebra sale determinado como U. Bueno, pero nosotros no queremos una recta, queremos un vector. Entonces vamos a determinar un vector. ¿Cómo? Bueno, vamos a tomar x y lo vamos a reemplazar por 2 y vamos a ver qué nos da la función. Si tomamos el punto 2, obtenemos como resultado menos 1. Entonces, el vector 2, menos 1, que va a ser una cosa como así más menos, voy a reactivar la recta, va a ser el vector que estábamos buscando, que vamos a llamar x'. ¿Ya? Y ya tenemos con x' EU, o sea, IU, las cuestiones suficientes como para determinar este vector que nos está faltando, que era el I' o SB que queríamos. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que hacer un producto cruz. ¿Y cómo se hace el producto cruz? Ah, perdónenme. Perdón. Algo importante que se me olvida. Este vector de acá es un vector en R3. Este vector de acá es un vector en R3. Por lo tanto es 2,1, 0. Un vector en R3. Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un producto cruz entre ambos vectores, entre U y X'. ¿Cómo se hace el producto cruz? Bueno, se hace una de las formas, es colocando una matriz y J, K, colocamos el primer vector, que va a ser el 2, menos 1, 0, y el otro vector, que era 4, 8, menos 1, y calculamos el determinante de esta matriz.
El determinante de esta matriz, lo voy a empezar a escribir acá abajo, va a ser menos 1 por menos 1, esto es 1, menos 8 por 0, 0, coma, menos, porque en la siguiente parte se coloca un menos, 2 por menos 1, menos 2, y 4 por menos 4 por menos 1, menos 4. ¿Sí? No. Sí, sí, porque ahora estamos tapando... No, mentira, miento. A ver, ahora estoy determinando esta, por lo tanto, me equivoqué, era menos 2 por... sí, 2 por menos 1, o sea, menos 2, y ahí sí, y menos 4 por 0, que es 0. Y esto, ahora, 2 por 8, 16, menos 1 por menos 4, que es menos 4. Vamos a resolver esto, ¿cierto? Bueno, recordemos que este es el vector P. Vamos a resolver esto y nos va a quedar 1, 2, 20. 1,2, 20. Entonces, ese es el vector que estábamos buscando. Y la ecuación de la recta, lo voy a borrar acá, porque aquí está el vector que estábamos buscando. Aquí lo tengo anotado. Entonces, la recta que estábamos buscando finalmente va a ser L, dos puntos, lambda, qué horrible lambda por 1,2,20 más ese punto inicial que teníamos A, y aquí está, 2,1,8. Y para que veamos que efectivamente es la recta, voy a quitar esto, voy a quitar el plano, voy a colocar el punto, ¿cierto? Y voy a quitar este vector de acá, y voy a colocar la recta. Fíjense que ahí está la recta. La recta es tangente y es completamente ascendente. Si colocábamos el plano, bueno, que ahora el plano está donde debiese estar, lo voy a colocar donde debiese estar para visualizarlo mejor. Aquí va 2, aquí va menos 1, no, menos 1, y aquí va menos 8. Ahí está el plano donde debiese estar. Si vemos el plano aquí donde debiese estar, podemos ver que la recta está completamente contenida en el plano y es ascendente, es vertical esa recta. O sea, es la recta con mayor pendiente de entre todas las demás posibles. De esa forma se soluciona el ejercicio y bueno, esta que está aquí en la pantalla, L, es la solución del ejercicio. Finalmente vamos a ver el último ejercicio, el ejercicio 3. Como pueden ver, el ejercicio 2 era complejo. Requería pensarlo, requería cabeza. Bueno, este ejercicio no es tan complejo, nos pide calcular qué cosa, una derivada direccional de esta función en la dirección en que la norma exterior a la elipsoide tanto en este punto. A ver, ¿dónde está la complejidad de este ejercicio? Es que la complejidad está en la dirección. La dirección es un vector. ¿Qué vector? En específico, el vector que es norma exterior a esta elipsoide de aquí. Por lo tanto, ¿cómo determinamos un vector que es exterior a esta elipsoide? Bueno, sepamos que la función g de x, y, z, definida como
x al cuadrado más 2y al cuadrado más z al cuadrado tiene como superficie de nivel 18, o sea, la superficie de nivel 18 de G tiene como superficie a esta elipsoide de acá, ¿ok? Que la vamos a llamar E, por llamarlo de alguna forma. Tiene como superficie a E. Teniendo en cuenta eso, el vector director a esta superficie, o vector normal a esta superficie, va a ser el gradiente de la función G, ¿ya? Por lo tanto, este vector normal, que es la dirección que estamos buscando, que es, bueno, que es este B que estamos buscando, no es otra cosa que calcular el gradiente de G. ¿Evaluado en dónde? En este punto, en el punto A. El gradiente G de A. ¿Ok? Entonces, continuemos y determinemos el vector gradiente en A. Primero vamos a determinar simplemente el gradiente. Y luego lo evaluamos en A. Vamos a calcular las derivadas parciales. Nos va a quedar 2x, 4y, 2z. Y ahora vamos a calcularlo en A, ¿cierto? Y esto nos va a dar 2,8, 3 por 2, 6. Tenemos la norma. Y al tener la norma tenemos la dirección de la derivada direccional. Entonces, vamos a calcular la derivada direccional de f en dirección de b. Aquí pasa algo incómodo. ¿Qué cosa incómoda está ocurriendo? Ocurre que b no es unitario. Por lo tanto, vamos a tener que ocupar esta fórmula. El gradiente de f por el vector b sobre su norma. Por lo tanto, nos falta determinar dos cosas. Ya tenemos el vector b. Recordemos que el vector b era el gradiente de a. Nos falta determinar su norma, es decir, nos falta determinar lo siguiente. Vamos a determinar la norma del gradiente de g en a. No voy a colocar en a, pero nos falta determinar eso, que va a ser simplemente 4 más 64 más 36, o sea, cada coordenada al cuadrado, y todo eso dentro de una raíz. Y esto es lo mismo que raíz de 104. Entonces, listo. Tenemos b, tenemos el módulo de b, y ahora tenemos que calcular f. Perdón, el gradiente de f. El gradiente de f no es otra cosa que, aquí se va a quedar muy horrible, así que harta atención en esta parte, no se van a perder. Primero derivo con respecto a x, me va a quedar 2x y z cubo menos 8y, coma, ahora derivo con respecto a y, x al cuadrado z cubo menos 8x, coma, por cierto, en las dos derivadas anteriores la z la asumimos constante, z cuadrado, y ahora derivamos con respecto a z, 3x cuadrado y z cubo y z cuadrado más 2z, y en este caso este término aquí lo asumimos constante. Tenemos el gradiente, finalmente tenemos todo lo que necesitamos. Y ahora determinemos la expresión. La expresión la vamos a determinar con rojito. Bueno, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar como
2x y z cubo menos 8y coma, una coma, x cuadrado z cubo menos 8x, coma, 3x al cuadrado y z cubo a x más 2z. Aquí lo único que estoy haciendo es copiar el vector gradiente multiplicado por el vector b, que era 2,8,6, y todo esto, pero lo voy a escribir así por ahora, pero es todo, bueno, esto multiplicado realmente por 1 sobre raíz de 144, o sea, de 104 al 144, sería 2. Bueno, ojo que esta es una multiplicación escalar, ¿ya? Y este es un producto punto, no confundir. Yo voy a quitar ese signo de multiplicación de acá para que no se confunda. Borré más sobre las figuras. Ahí sí. Ahora determinemos el producto punto. Va a quedar horrible. Atención acá. Va a quedar 2 por 2x y z cubo menos 8y más 8 veces 2, no, x cuadrado z cubo menos 8y más 6 veces 3x cuadrado y z cubo más, ¿qué es esto? Un 2z, ni siquiera me entiendo ya lo que estoy escribiendo, y todo esto partido por la raíz de 104. Y haciendo todos los cálculos pertinentes, multiplicando, distribuyendo, etcétera, todo lo que haya que hacer, finalmente vamos a llegar a una reducción, reducimos lo que tengamos que reducir, y finalmente lo que obtengamos, ¿cierto?, va a ser lo que se nos pidió. Ese es el final de este ejercicio. Este ejercicio no era complicado, solamente tenía una función muy fea y amargada, lo cual hace tedioso el cálculo, pero no más complicado que eso. El tedio realmente no debiese ser una complicación. Bueno, eso con la ayudantía fue más corta porque no me detuve a resolver dudas, ¿cierto? Porque bueno, es de manera sincrónica. Y bueno, muchas gracias. La próxima sesión veremos, no recuerdo qué veremos, tengo que ver el cronograma. Un saludo, adiós.